A ver, si pensamos en la antigua Italia, casi automáticamente nos vamos a Roma. ¿A que sí? Siempre Roma. Pero, ¿y si los verdaderos maestros, los arquitectos originales de toda esa grandeza, fueran en realidad otro pueblo? Pues hoy vamos a viajar en el tiempo para descubrir a esa civilización fascinante que en el fondo sentó las bases, los etruscos. Para entender bien todo esto, hay que hacerse una pregunta que es sencilla, pero a la vez tiene mucha miga. ¿De dónde sacó Roma todo lo que sabía? Su ingeniería, su estructura social. ¿Quién le enseñó a ser, bueno, a ser Roma? Pues la respuesta está en este pueblo, una civilización que a menudo queda en la sombra, los etruscos. Ellos fueron los que estaban allí antes que los romanos en la península itálica y como vamos a ver, su influencia no es que fuera importante, es que fue absolutamente fundamental. Vale, pero para entender de verdad el impacto que tuvieron, primero hay que resolver un misterio que los rodea. Y es que, ¿quiénes eran exactamente y de dónde salieron estos enigmáticos constructores? A ver, su origen siempre ha sido un auténtico rompecabezas. Por un lado, tenemos al historiador de la antigüedad, Heródoto, que estaba convencido de que venían de Lidia, en la actual Turquía. Pero claro, hoy la ciencia moderna nos cuenta una historia un poco diferente y bastante más compleja. Parece que fueron más bien una mezcla, una fusión entre los pueblos que ya vivían allí, los de la cultura de Villanova, y las influencias que llegaban por mar desde el Mediterráneo oriental. O sea que, vinieran de donde vinieran, lo que está clarísimo es que transformaron por completo el lugar donde se asentaron. Lo que al principio era solo un puñado de aldeas repartidas por lo que hoy es la Toscana, acabó evolucionando hasta convertirse en una red de ciudades-estados superpotentes y sobre todo muy ricas. Y claro, toda esa evolución los acabó llevando a su edad de oro, a su apogeo. Estamos hablando de un periodo entre los siglos VII y V a.C. en el que los etruscos no eran solo una potencia en Italia, que va, se convirtieron en un jugador clave en todo el tablero del Mediterráneo. ¿Y cómo lo hicieron? ¿Cuál era su secreto? Pues básicamente su riqueza se apoyaba en tres pilares. Primero, eran unos auténticos maestros de la metalurgia. Controlaban las minas de hierro y cobre de la zona como nadie. Segundo, su habilidad para el comercio. Sus puertos eran un hervidero de gente, un centro de negocios clave. Y tercero, todo esto venía acompañado de un arte súper refinado y una ingeniería que estaba muy adelantada a su tiempo. La combinación de todo esto los hizo inmensamente ricos. ¿Queremos un ejemplo claro de los sofisticados que eran? Pues solo hay que mirar su cerámica, el buchero. Este estilo es único, de un color negro brillante, pulido. Era tan especial que se convirtió en un objeto de lujo que todo el mundo quería tener en el mundo antiguo. Vamos, que tener una de estas piezas era un verdadero símbolo de estatus, de que tenías poder y buen gusto. Pero ojo, que no todo era dinero y comercio. Lo que de verdad los hacía únicos era su sociedad, su cultura, sus creencias. Eran increíblemente avanzados y muy distintos a sus vecinos. Y aquí viene quizá lo más alucinante de todo, sobre todo para la época, el papel de la mujer. A ver, si lo comparamos con la sociedad griega o incluso la romana posterior, las mujeres etruscas tenían una libertad que era de verdad asombrosa. Podían participar en banquetes públicos, al lado de los hombres, poseían propiedades a su nombre y, atención, muchas sabían leer y escribir. Esto era, vamos, algo absolutamente revolucionario en aquel momento. Su forma de entender la religión también era muy particular. De hecho, se les consideraba los mayores expertos del mundo antiguo en adivinación. O sea, en interpretar la voluntad de los dioses, mirando las entrañas de los animales, el vuelo de los pájaros, los rayos. Tenían tal fama, eran tan respetados en esto, que los propios romanos acabaron adoptando muchísimas de sus prácticas religiosas. Y esa influencia llega hasta los símbolos del poder. Sus reyes, a los que llamaban lúcumo, llevaban siempre consigo los fasces, que eran, pues, unas de varas atadas alrededor de un hacho. ¿A qué esto suena? Pues claro, los romanos lo copiaron tal cual y lo convirtieron en el símbolo máximo de la autoridad del Estado. La inspiración no es que sea una casualidad, es que es directa. Pero de todo lo que dejaron, de toda su herencia, quizá lo más increíble, lo más visible y monumental, fue su papel directo en la construcción de la mismísima ciudad de Roma. Hay que imaginarse la escena. Cuando la dinastía de reyes etruscos, los famosos tarquinios, llegaron al poder en Roma, aquello no era más que un conjunto de cabañas de barro en unas colinas, poco más. ¿Y qué hicieron ellos? Pues la transformaron de arriba a abajo, construyeron el primer gran estadio, el circo máximo para las carreras de carros, y sobre todo crearon una obra de ingeniería que cambiaría la historia de la ciudad, la cloaca máxima, el primer gran sistema de alcantarillado. Esto fue lo que permitió que la ciudad pudiera crecer de verdad. Básicamente, la convirtieron de una aldea a una auténtica ciudad. Pero claro, como le pasa a todos los grandes imperios y civilizaciones, la estrella de los etruscos también empezó a apagarse.
Su final no fue de un día para otro, no. Fue más bien un declive lento, una asimilación gradual, provocada por lo que podríamos llamar una tormenta perfecta de presiones por todos lados. Es que no fue una sola cosa, fue un cúmulo de factores. Por un lado, una ironía del destino. Sus propios alumnos, los romanos, se rebelaron en el 509 a.C. y echaron al último rey etrusco de la ciudad. A la vez, por el norte, les estaban presionando los galos, y por el sur, en el mar, sufrían derrotas contra los griegos. Y para rematar, la República Romana, que cada vez era más y más fuerte, empezó una lenta pero imparable campaña de conquista para hacerse con sus ciudades, una a una. Fue un proceso que duró siglos. Todo empezó simbólicamente en el 509 a.C., con la creación de la República Romana. Luego vino un golpe durísimo, la caída de Veles, una de sus ciudades más importantes, en el 396, y el punto final llegó mucho después, en el año 90 a.C., cuando se les dio la ciudadanía romana. En ese momento se selló su destino. Dejaron de ser etruscos para convertirse, oficialmente, en romanos. Pero, y esta es la clave de toda esta historia, aunque su civilización como tal desapareció, absorbida por Roma, su esencia, su ADN cultural no se esfumó, ni mucho menos. Roma construyó su gigantesco imperio sobre cimientos que eran, en gran parte, etruscos. Lo vemos en su arquitectura, en sus leyes, hasta en su religión. El espíritu etrusco, de alguna manera, siguió latiendo en el corazón de Roma. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una para darle vueltas a la cabeza. Si los etruscos pusieron los cimientos, la ingeniería, los símbolos de poder, incluso parte de la religión, ¿cuánto de lo que llamamos romano era en realidad puramente etrusco? Quizás la verdadera genialidad de Roma no fue tanto inventar desde cero, sino ser los mejores alumnos del mundo, capaces de coger el increíble legado de sus maestros olvidados y llevarlo a una escala que nadie había imaginado. Hola, espero que os haya gustado la historia de hoy. No olvidéis suscribiros al canal. Y hasta la próxima historia.